El ser humano siempre ha buscado respuestas a la misma pregunta: ¿cómo mantener la calma en medio del caos? A lo largo de la historia, hemos enfrentado guerras, pérdidas, cambios inesperados y desafíos personales que ponen a prueba nuestra estabilidad emocional. Y aunque el mundo ha cambiado, la esencia de nuestras luchas internas sigue siendo la misma: aprender a dominar nuestras emociones para no ser esclavos de ellas. El estoicismo, una antigua filosofía nacida en Grecia y perfeccionada en Roma, nos ofrece un camino claro para lograrlo. Sus enseñanzas no son teorías abstractas reservadas para los sabios, sino herramientas prácticas para vivir con fuerza, equilibrio y serenidad en cualquier época. Marcus Aurelius, Séneca y Epicteto no solo reflexionaban sobre la vida, sino que practicaban día a día el arte de mantener el control frente a la adversidad. Hoy, siglos después, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. En un mundo acelerado, lleno de distracciones, incertidumbre y presiones, necesitamos aprender a detenernos, a respirar, a distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. El estoicismo nos enseña a aceptar la realidad sin resistencia inútil, a cultivar la disciplina interior y a transformar la forma en que percibimos las circunstancias. Dominar el control emocional no significa reprimir lo que sentimos, sino comprenderlo y canalizarlo con sabiduría. Significa responder en lugar de reaccionar. Significa aprender a vivir con serenidad, aun cuando todo alrededor parezca desmoronarse. El verdadero poder no está en cambiar el mundo exterior, sino en entrenar la mente y el corazón para permanecer firmes, como una roca en medio de la tormenta. Este viaje que estás por comenzar es más que un audiolibro, es una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir la fuerza del silencio interior y a practicar, día tras día, el arte estoico de vivir en paz contigo mismo y con el mundo. Capítulo 1. El arte de la serenidad en un mundo inquieto. Vivimos en una época marcada por la velocidad, la inmediatez y la sobrecarga de estímulos. Desde que abrimos los ojos por la mañana, somos invadidos por notificaciones, compromisos y exigencias externas que nos empujan a un estado de agitación casi constante. Las emociones, en ese contexto, se disparan como fuegos artificiales que no podemos apagar: ansiedad por lo que aún no ocurre, rabia por lo que creemos que debería ser diferente, miedo ante la incertidumbre del futuro, tristeza por lo perdido. El ser humano moderno se ha acostumbrado a vivir en un torbellino emocional, a reaccionar sin pausa, a dejar que su estado interno dependa de lo que pasa afuera. Y sin embargo, esa dependencia nos condena al sufrimiento. Porque el mundo exterior siempre será incierto, incontrolable, cambiante. La vida está hecha de giros inesperados, de sucesos que no se ajustan a nuestros planes, de situaciones que escapan a nuestra voluntad. Si dejamos que nuestras emociones dependan de eso, nos convertimos en esclavos de lo inevitable. El estoicismo surge entonces como una brújula, como una voz que nos recuerda que el verdadero poder no está en modificar lo que sucede fuera, sino en transformar la manera en que lo interpretamos y respondemos. Para los estoicos, no eran las guerras, ni las pérdidas, ni las injusticias las que definían el sufrimiento humano, sino la opinión que teníamos sobre ellas. Como decía Epicteto, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Imagina por un momento estar en una tormenta. El viento golpea con furia, la lluvia azota tu cuerpo, y el cielo parece partirse en pedazos. No puedes detener la tormenta. No puedes negociar con el viento, ni suplicar al cielo que se calme. Pero lo que sí puedes hacer es decidir cómo posicionarte dentro de ella. Puedes dejarte arrastrar por el pánico y correr sin rumbo, o puedes mantenerte firme, protegido, aceptando que el agua caerá igual y esperar a que pase. La tormenta no depende de ti, tu actitud, sí. Eso mismo ocurre con las emociones. Son fuerzas naturales, inevitables, parte de nuestra condición humana. Aparecen como olas que no siempre elegimos, pero sí podemos elegir cómo surfeamos sobre ellas. El control emocional no significa ignorarlas ni reprimirlas, significa aprender a relacionarnos con ellas desde un lugar de conciencia y fortaleza interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió repetidamente recordatorios a sí mismo sobre la fugacidad de la vida, sobre la irrelevancia de la opinión ajena, sobre la importancia de cultivar la calma frente al caos. No lo hacía porque fuera un emperador exento de emociones, sino precisamente porque estaba rodeado de ellas: presiones políticas, traiciones, guerras, enfermedades.
Era un hombre sometido a circunstancias que podían haber destruido su paz interna. Y sin embargo, encontró en el estoicismo una práctica diaria para sostener su serenidad. El primer paso en este arte es observar. La mayoría de las personas se identifican tanto con sus emociones que creen ser sus emociones. Dicen soy enojado, soy ansioso, soy triste, como si esas experiencias fueran la totalidad de su ser. El estoicismo propone una distancia, no eres tu emoción, eres quien la observa. La emoción aparece como una nube en el cielo, pero tú eres el cielo entero, inmenso, capaz de contenerla y dejar que pase. Piensa en un día en que alguien te ofendió. Lo primero que surgió probablemente fue la ira, un calor en el pecho, un impulso de contestar con la misma dureza. Pero si en ese instante hubieras detenido tu reacción por un segundo, si hubieras respirado y te hubieras dicho, esto no me define, esto no controla quién soy, entonces la ira habría perdido fuerza. Esa pausa consciente es el inicio del control emocional. La vida diaria nos ofrece incontables oportunidades de practicar este control. Cuando alguien te corta el paso en el tráfico. Cuando recibes un comentario injusto. Cuando las cosas no salen como planeaste. Allí mismo, en esas pequeñas fricciones, es donde se entrena la serenidad. No hace falta esperar a grandes tragedias para aplicar el estoicismo, se practica en lo cotidiano, en lo simple, en lo aparentemente trivial. El mundo inquieto en el que vivimos nos empuja a reaccionar de manera automática. Pero la serenidad se construye precisamente rompiendo esa automatización. Cada vez que decides responder en lugar de reaccionar, cada vez que eliges observar en lugar de explotar, cada vez que recuerdas que lo que sucede afuera no define tu mundo interior, estás fortaleciendo el músculo de la calma. Y este músculo, como cualquier otro, crece con el uso. No basta con leer sobre estoicismo o admirar las frases de los filósofos antiguos, hay que practicarlas en carne propia. El arte de la serenidad se convierte así en un entrenamiento diario, en un hábito consciente. Poco a poco, con constancia, descubres que las tormentas externas ya no te arrastran como antes. Descubres que la calma no depende del silencio del mundo, sino de la quietud que logras construir dentro de ti. Al dominar este arte, la vida se transforma. No porque deje de haber caos, sino porque el caos deja de tener poder sobre ti. Esa es la verdadera libertad, la que ningún gobierno ni circunstancia puede otorgar ni quitar, la libertad de decidir cómo vives tus emociones. El ser humano siempre ha tenido la ilusión de control. Queremos que las cosas salgan como las planeamos, que las personas actúen como esperamos, que la vida siga un guión que se ajuste a nuestros deseos. Sin embargo, la experiencia nos demuestra, una y otra vez, que esa ilusión se rompe con facilidad. Un día todo parece ordenado, y al siguiente, un accidente, una pérdida o una decepción nos muestran que gran parte de la existencia escapa de nuestras manos. Allí es donde nace la frustración, el enojo, la tristeza que nos paraliza. Allí es donde la mayoría pierde el rumbo porque intenta resistirse a lo inevitable. El estoicismo nos recuerda que la clave no está en dominar el mundo, sino en dominarnos a nosotros mismos. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no, enseñaba Epicteto. Esa frase, tan sencilla, encierra el secreto de la serenidad. Lo que ocurre afuera, la opinión de los demás, el clima, la economía, la salud del cuerpo, incluso el destino de quienes amamos, no está en nuestras manos. Lo que sí podemos gobernar es la manera en que pensamos, decidimos y actuamos frente a esas circunstancias. Esa es la verdadera fortaleza, la de quien no depende de lo externo para encontrar paz. Imaginemos una escena cotidiana. Estás en medio del tráfico, tarde para una cita importante. El reloj avanza, el enojo comienza a crecer, sientes el impulso de tocar la bocina con furia o maldecir al conductor de adelante. Nada de eso cambia el tráfico. Nada de eso mueve los autos ni detiene el reloj. Lo único que produce es un desgaste emocional que te roba energía. El estoico, en cambio, respira, recuerda que el tráfico está fuera de su control y decide conservar su calma. Tal vez aproveche el tiempo para reflexionar, para escuchar un audiolibro, o simplemente para observar sus pensamientos sin engancharse a ellos. Esa elección, que parece pequeña, es en realidad un acto de libertad interior. La fortaleza interior comienza a forjarse cuando dejamos de invertir energía en lo que no podemos controlar.
¿Cuántas veces, en nuestra vida, nos desgastamos esperando que alguien cambie su forma de ser, que nos reconozcan, que nos pidan perdón, que la suerte esté de nuestro lado? Pero nada de eso depende completamente de nosotros. El sufrimiento surge precisamente de ese apego a lo imposible. Cuando comprendemos de verdad este principio, algo dentro se aligera. Descubrimos que no necesitamos que el mundo se acomode a nuestros deseos para estar en paz, basta con acomodar nuestra mente para aceptar el mundo tal como es. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía todo el poder externo que alguien pudiera imaginar. Y sin embargo, escribía en sus notas personales: recuerda que tu mente se vuelve invencible si no se somete a lo que está fuera de su control. No hablaba de resignación, sino de una fuerza activa, la capacidad de mantener el equilibrio aunque el mundo entero se desmorone. Esa fortaleza no es frialdad, ni indiferencia, ni apatía. Es una firmeza consciente que permite actuar con claridad en medio de la tormenta. En la vida, habrá momentos en que perderemos cosas que amamos. Relaciones, proyectos, posesiones, incluso la propia salud. Pretender que eso no suceda es negar la naturaleza misma de la existencia. El estoico no se engaña con promesas de permanencia, sabe que todo es transitorio. Y es justamente al aceptar esa verdad que encuentra poder. Porque cuando comprendes que nada te pertenece para siempre, disfrutas con mayor intensidad lo que tienes ahora. Y cuando lo pierdes, no te destruye, porque ya estabas preparado para ello. La fortaleza interior se cultiva también en la práctica de la disciplina. No basta con desear calma, hay que entrenarla día tras día. Igual que un soldado se entrena en tiempos de paz para estar listo en tiempos de guerra, así debemos entrenar la mente en lo cotidiano para que no nos quiebre en lo inesperado. ¿Cómo se hace? Cada vez que enfrentas una molestia pequeña sin perder la compostura, estás fortaleciendo tu interior. Cada vez que eliges responder con paciencia en lugar de explotar, estás entrenando tu resiliencia. Cada vez que aceptas un cambio no planeado sin hundirte en la queja, estás templando tu espíritu. Un ejemplo más claro lo encontramos en la naturaleza. Piensa en el bambú. Es una planta que se dobla con el viento, se curva bajo la tormenta, pero no se quiebra. Su flexibilidad es su fortaleza. Así es también la mente estoica, no rígida al punto de romperse, ni blanda al punto de rendirse, sino flexible y firme a la vez. El viento de la vida sopla, pero quien ha cultivado fortaleza interior sabe mantenerse en pie, adaptándose sin perder su esencia. En la sociedad actual, confundimos muchas veces fortaleza con dureza. Creemos que ser fuerte es no mostrar emociones, no llorar, no pedir ayuda. Pero la verdadera fortaleza no es reprimir, sino integrar. Es permitir sentir la tristeza sin quedar atrapado en ella, experimentar la ira sin dejar que gobierne nuestras acciones, reconocer el miedo sin que paralice nuestras decisiones. Esa fortaleza es silenciosa, humilde, invisible para los demás, pero poderosa para quien la vive. El control emocional no significa un corazón de piedra, significa un corazón entrenado. Un corazón que sabe que todo pasa, que lo que hoy duele mañana será recuerdo, que lo que hoy parece el fin puede ser el inicio de otra cosa. Esa visión más amplia nos da la capacidad de mantenernos de pie incluso cuando todo se derrumba. Y aquí radica uno de los regalos más grandes del estoicismo, la comprensión de que no somos víctimas indefensas del destino. Somos responsables de nuestra actitud. No siempre elegimos lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarlo. Esa elección, aunque parezca mínima, cambia todo. Es la diferencia entre hundirse en la desesperación o emerger con dignidad. La fortaleza interior frente a lo incontrolable no se construye de un día para otro. Es un camino, un proceso, una práctica constante. Cada caída, cada dificultad, cada decepción se convierte en un gimnasio donde entrenamos la mente. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos volvemos más resilientes, más serenos, más dueños de nosotros mismos. Porque al final, la vida no se mide por la cantidad de problemas que evitamos, sino por la calidad de conciencia con la que atravesamos cada uno de ellos. Quien domina su mundo interior ya no teme al exterior. Quien aprende a estar en calma frente a lo que no controla, descubre una fortaleza inquebrantable, la de un espíritu libre, sereno e indestructible. La sabiduría de la distancia interior. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos es la tendencia a reaccionar de manera inmediata a lo que sentimos.
Una palabra que nos hiere, un gesto que interpretamos como desprecio, una oportunidad perdida, todo esto enciende en nosotros emociones tan intensas que parece imposible contenerlas. El enojo se desborda como un volcán, la tristeza nos inunda como un río desbordado, la ansiedad se enreda en la mente como una tormenta sin fin. Y sin embargo, el estoicismo nos propone un camino diferente, aprender el arte de la distancia interior. ¿Qué significa tomar distancia de las emociones? No se trata de huir de ellas, ni de reprimirlas, ni de negarlas como si no existieran. Se trata de dar un paso atrás y observarlas sin ser consumidos por ellas. Es como estar en un teatro, las emociones son los actores en escena, interpretando dramas intensos. Pero tú no eres los actores, ni siquiera el guión. Tú eres el espectador consciente que observa la obra desde su asiento. Puedes emocionarte, comprender la trama, dejarte tocar por ella, pero no eres parte de la actuación. Esta sabiduría de la distancia nos da libertad. Porque cuando dejamos de confundirnos con lo que sentimos, dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones. Ya no decimos, soy mi enojo, sino estoy experimentando enojo. Ese pequeño cambio de perspectiva abre un espacio de libertad entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio se encuentra el poder de elegir. Epicteto insistía en este principio una y otra vez. Cuando algo te perturbe, recuerda que no es el hecho en sí el que te afecta, sino tu opinión sobre él. En otras palabras, no es el insulto lo que duele, sino la interpretación que hacemos de él. No es el fracaso lo que nos destruye, sino el juicio que construimos sobre lo que significa fracasar. Y si comprendemos esto, podemos empezar a transformar nuestras emociones más intensas en oportunidades de sabiduría. Imagina que alguien cercano a ti te critica duramente. Tu reacción automática puede ser de defensa, de enojo, de contraataque. Pero si aplicas la distancia interior, en lugar de reaccionar de inmediato, haces una pausa. Respiras. Observas lo que surge dentro de ti. Reconoces la ira, la herida, el impulso de responder con agresividad. Y eliges no actuar desde ese lugar. Quizá descubres que la crítica contiene algo de verdad útil. O quizá decides que no vale la pena gastar energía en discusiones. Pero sea cual sea tu decisión, ya no es una reacción impulsiva, es una elección consciente. Esa distancia es un arte que se cultiva con práctica. Al principio cuesta mucho, porque estamos acostumbrados a identificarnos con todo lo que sentimos. Pero poco a poco, con cada respiración consciente, con cada instante de observación, vamos descubriendo que nuestras emociones son como nubes en el cielo. Aparecen, cambian de forma, y tarde o temprano se disipan. No somos las nubes, somos el cielo que permanece. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía, si estás afligido por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Y ese juicio está en tu poder cambiarlo. ¿Qué claridad hay en esas palabras? Porque en ellas se revela el secreto de la verdadera libertad. Nada externo puede dominarte si aprendes a dominar tu interpretación interna. Pero la distancia interior no significa frialdad ni desapego absoluto. Significa ver con más claridad. Un médico que atiende a un paciente no deja de sentir compasión, pero si se deja arrastrar por la desesperación del enfermo, no puede ayudar. Su serenidad le permite actuar con precisión. Así también, nuestra serenidad interior no elimina las emociones, sino que nos permite usarlas con sabiduría en lugar de ser usados por ellas. Pensemos en el miedo. El miedo es natural, nos alerta de peligros. Pero si lo abrazamos sin distancia, nos paraliza. En cambio, si lo observamos desde la sabiduría estoica, podemos reconocerlo como una señal, agradecerle su mensaje y decidir actuar con coraje a pesar de él. Lo mismo sucede con la tristeza. Si nos hundimos en ella sin perspectiva, nos consume. Pero si damos un paso atrás, podemos verla como una oportunidad de conectar con nuestra vulnerabilidad y fortalecer nuestra compasión. La distancia interior también nos protege del fuego del enojo. Todos hemos sentido ese impulso de responder con dureza, de gritar, de herir con palabras. Y muchas veces nos arrepentimos después. La práctica estoica nos enseña que la pausa es poder. Un instante de silencio, un respiro profundo, puede evitar una guerra innecesaria. En ese espacio breve, recordamos que no controlamos lo que otros hacen o dicen, pero sí controlamos cómo queremos responder.
Cultivar esta capacidad requiere entrenamiento diario. Puedes comenzar con ejercicios simples. Cuando sientas una emoción intensa, nómbrala mentalmente. Esto que siento es enojo. Esto que siento es miedo. Esto que siento es tristeza. Ese acto de ponerle nombre ya crea una distancia. Luego observa dónde se manifiesta en tu cuerpo. ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el estómago? Reconoce su presencia, pero sin juzgarla. Y finalmente, pregúntate, ¿depende de mí lo que la causa? Si no depende de ti, suéltalo. Si depende de ti, actúa con calma. La sabiduría de la distancia no es un escape de la vida, es una forma más plena de vivirla. Porque cuando dejamos de ser arrastrados por cada emoción, podemos ver la vida con ojos más claros. Podemos escuchar mejor, decidir mejor, amar mejor. En última instancia, esta práctica nos revela una verdad profunda: somos más grandes que nuestras emociones. Somos el espacio que las contiene, no la tormenta que pasa. Y cuando recordamos esto, recuperamos una serenidad que no depende de las circunstancias externas. El mundo puede ser caótico. Las personas pueden decepcionarnos. Las pérdidas pueden doler. Pero dentro de nosotros siempre hay un lugar de calma al que podemos volver. Ese lugar es la distancia interior, la capacidad de ser testigos de la vida sin perdernos en ella, de ser conscientes sin quedar atrapados, de sentir sin ser destruidos por lo que sentimos. Y esa es, quizá, una de las conquistas más hermosas del espíritu humano: descubrir que la libertad no está en controlar lo que ocurre afuera, sino en aprender a tomar distancia dentro de nosotros para vivir con mayor claridad, serenidad y plenitud. El poder de elegir tu respuesta. Una de las enseñanzas más revolucionarias del estoicismo es la idea de que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. Esa diferencia, tan sencilla y al mismo tiempo tan difícil de aplicar, es la frontera que separa la esclavitud emocional de la verdadera libertad interior. En la vida cotidiana, somos constantemente desafiados por situaciones que despiertan nuestras emociones. El tráfico insoportable, un jefe injusto, una traición inesperada, una enfermedad que no vimos venir. En cada uno de estos escenarios, lo primero que surge es una emoción espontánea: ira, tristeza, frustración, miedo. Hasta ahí, todo es humano. Pero lo que realmente define nuestro destino no es la emoción inicial, sino la respuesta que elegimos después. El filósofo Epicteto lo expresó con precisión: no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Esta frase encierra un poder inmenso. Porque si de verdad lo comprendes, te das cuenta de que nadie puede robarte tu paz interior sin tu consentimiento. El insulto de otra persona no puede herirte si decides no tomarlo como algo personal. La adversidad no puede destruirte si eliges verla como una oportunidad para fortalecerte. La frustración no puede dominarte si aprendes a responder con calma en lugar de impulsividad. Imagina este escenario: pierdes tu empleo de un día para otro. La reacción natural puede ser de desesperación, miedo al futuro, incluso rabia hacia quienes tomaron la decisión. Pero aquí entra en juego el poder de elegir tu respuesta. Puedes quedarte atrapado en la queja, paralizado por la injusticia, o puedes preguntarte: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué depende de mí en este momento? Quizá descubras una fuerza creativa para reinventarte, o encuentres caminos que antes no habrías considerado. La pérdida se convierte en semilla de transformación. El control emocional no consiste en negar lo que sentimos, sino en aprender a crear un espacio entre el estímulo y la acción. Ese espacio es sagrado. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, lo explicó así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. El estoicismo coincide plenamente con esta visión: no somos víctimas de lo que ocurre, sino de cómo decidimos enfrentarlo. Pensemos en el enojo. El enojo puede ser un fuego devastador si lo dejamos estallar sin control. Pero también puede convertirse en energía transformadora si lo encauzamos con sabiduría. Cuando alguien nos provoca, tenemos dos opciones: reaccionar de inmediato y perder el control, o detenernos, respirar y responder desde un lugar de calma. La primera opción nos esclaviza, la segunda nos libera. Responder no es lo mismo que reaccionar.
Reaccionar es automático, impulsivo, dictado por la emoción del momento. Responder, en cambio, es un acto consciente, fruto de la reflexión y la serenidad. El estoico no busca apagar las emociones, sino darles dirección. Como un navegante que no puede controlar el viento, pero sí ajustar sus velas para aprovecharlo. Marco Aurelio lo entendía bien. En sus meditaciones, escribía: si te ves arrastrado por la cólera, recuerda que la vida es breve. ¿Dejarás que un instante de furia robe la paz de tu espíritu? Con esta pregunta nos invita a reflexionar: ¿vale la pena entregar nuestro estado interior a algo que, en perspectiva, resulta tan pequeño? El poder de elegir nuestra respuesta también se manifiesta en las pérdidas. La muerte de un ser querido, el final de una relación, el fracaso de un proyecto soñado, son experiencias profundamente dolorosas. No podemos evitar que duelan, ni deberíamos hacerlo. Pero incluso en el dolor podemos elegir. Podemos hundirnos en la amargura, o podemos transformar esa experiencia en una fuente de compasión y sabiduría. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento innecesario nace de la resistencia. Aceptar no significa rendirse, significa encontrar un modo más sabio de avanzar. Cada día, la vida nos pone a prueba. Alguien nos cierra el paso en el camino, alguien nos critica, alguien no cumple con lo que prometió. Son pequeñas pruebas para entrenar nuestra mente. Si aprendemos a elegir nuestra respuesta en lo cotidiano, estaremos preparados para las grandes pruebas que inevitablemente llegarán. La clave está en la práctica constante. No esperes ser perfecto. Habrá momentos en los que reaccionarás sin pensar, y después sentirás arrepentimiento. Está bien. Cada error es también un maestro. La próxima vez recordarás que tienes el poder de elegir. Poco a poco, como un músculo que se fortalece con el ejercicio, tu capacidad de responder en lugar de reaccionar se hará más fuerte. El estoicismo nos recuerda que la vida no siempre será como queremos. Pero siempre podemos decidir cómo queremos ser en medio de la vida. Y esa decisión se renueva a cada instante. Cuando eliges responder con calma, estás entrenando tu carácter. Cuando eliges responder con gratitud, estás moldeando tu espíritu. Cuando eliges responder con dignidad, incluso en medio de la adversidad, estás conquistando la libertad más grande que existe, la libertad interior. Serenidad en medio del caos. El mundo exterior pocas veces se acomoda a nuestros deseos. El tráfico se descontrola justo cuando vamos con prisa, los proyectos cuidadosamente planificados fracasan sin previo aviso, y las personas en las que confiamos a veces nos decepcionan. La vida, en su esencia, es caótica, impredecible e indiferente a nuestras expectativas. Pretender que todo esté bajo control es la receta perfecta para la frustración. El estoicismo nos ofrece una alternativa más sabia: no luchar contra el caos, sino aprender a mantener la calma en medio de él. La serenidad, desde la mirada estoica, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de conservar la paz interior aun cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Imagina estar en una tormenta en alta mar. El viento ruge, las olas golpean con violencia, y el barco parece frágil frente a la inmensidad del océano. Un navegante inexperto entra en pánico, pierde la dirección, toma decisiones impulsivas y agrava la situación. Pero un navegante entrenado mantiene la mente clara, observa el cielo, siente la dirección del viento y ajusta las velas con calma. El mar sigue siendo feroz, pero su espíritu permanece sereno. Así actúa un estoico en la vida: no evita la tormenta, aprende a navegarla. La serenidad en medio del caos comienza con la aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer la realidad tal como es. Epicteto enseñaba: no pretendas que los acontecimientos sucedan como quieres, desea, más bien, que sucedan tal como suceden, y tu vida transcurrirá serena. Este principio nos invita a soltar la obsesión por controlar lo incontrolable y enfocar nuestra energía en lo único que está en nuestras manos, nuestra actitud. Cuando todo parece derrumbarse, tienes una elección. Puedes dejar que el miedo te domine o puedes recordar que ninguna tormenta es eterna. El caos exterior es solo un escenario, lo que realmente importa es cómo decides estar dentro de él. La serenidad no nace de condiciones perfectas, nace de la práctica de mantener el equilibrio aun cuando nada es seguro. Pensemos en la historia de Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano. Gobernó en medio de guerras constantes,
pestes devastadoras y traiciones políticas. Pudo haberse dejado consumir por la desesperación, pero eligió otra vía. Escribía en sus meditaciones: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto lo puedes revocar en cualquier momento. Esa frase es un recordatorio atemporal: el caos no tiene poder sobre nosotros a menos que le demos permiso. La serenidad también implica desapego. No de las personas, sino de la ilusión de permanencia. Nada en la vida es fijo, ni la riqueza, ni la salud, ni la reputación, ni los vínculos humanos. Todo está en constante cambio. El estoico no se aferra a lo transitorio como si fuera eterno. Aprende a disfrutar lo que tiene mientras lo tiene, y a soltarlo con dignidad cuando ya no está. Esa actitud lo libera del sufrimiento innecesario que genera la resistencia al cambio. Ahora bien, ¿cómo se cultiva esta serenidad en medio del caos? La respuesta es práctica diaria. No basta con leer frases inspiradoras ni reflexionar de vez en cuando. Se requiere entrenar la mente en lo cotidiano. Cuando el día comienza con ruido, prisa y tensiones, toma un momento para respirar profundamente y recordar: hoy no tengo control sobre el mundo, pero sí sobre mi espíritu. Ese recordatorio simple es un ancla que te devuelve al centro. Cada contratiempo puede convertirse en un ejercicio de serenidad. El retraso del tren, la discusión inesperada, la mala noticia, todos son oportunidades para practicar. En lugar de maldecir el caos, obsérvalo como un gimnasio espiritual. Cada vez que eliges no reaccionar con ira, estás fortaleciendo tu capacidad de mantener la calma. Cada vez que aceptas lo inevitable con dignidad, tu mente se hace más resiliente. La serenidad, entonces, no es un regalo de la vida. Es una conquista interior. Un estado que se entrena, que se labra con paciencia, como el escultor que golpea una y otra vez la piedra hasta revelar la forma que estaba escondida en ella. Y cuanto más practiques, más notarás que el caos exterior pierde poder sobre ti. Lo que antes te sacudía ahora te parece pequeño, lo que antes te destruía ahora solo te roza. Llegará un día en que, en medio del ruido, sentirás una calma que no depende de nada externo. Esa calma será tu refugio, tu fortaleza secreta. Y entonces comprenderás que la serenidad no es huir del caos, sino aprender a habitarlo con sabiduría. El dolor es una de las experiencias más universales de la condición humana. Nadie escapa de él. Lo sentimos en el cuerpo cuando enfermamos, en el corazón cuando perdemos a alguien, en la mente cuando nuestros sueños se desmoronan. Y sin embargo, aunque es inevitable, solemos vivirlo como un enemigo al que temer, algo que debemos evitar a toda costa. El estoicismo, sin embargo, nos ofrece una mirada radicalmente distinta. El dolor no es nuestro verdugo, sino nuestro maestro. No llega para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos y que podemos aprender. Marco Aurelio escribió: si sufres una circunstancia externa, recuerda que no es la cosa lo que te causa dolor, sino tu juicio acerca de ella. Y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. Esta reflexión nos recuerda que, aunque el dolor físico o emocional exista, la forma en que lo interpretamos puede convertirlo en sufrimiento inútil o en una fuente de crecimiento interior. Pensemos en el dolor físico. Un deportista que entrena siente dolor muscular, pero no lo interpreta como un castigo, sino como señal de que su cuerpo se fortalece. El mismo dolor, en otro contexto, podría vivirse como insoportable. La diferencia está en la interpretación. Lo mismo sucede con las adversidades de la vida: perder un empleo, atravesar una ruptura, fracasar en un proyecto. Todo duele. Pero el estoico se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para crecer? Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, lo dijo con claridad: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. El dolor sin propósito nos hunde, el dolor al que le damos un significado nos transforma. La práctica estoica no consiste en buscar el dolor, sino en no huir de él cuando inevitablemente llega. Huir solo prolonga el sufrimiento. Aceptarlo, en cambio, abre la puerta a la sabiduría. El dolor revela nuestras fragilidades, pero también nos muestra nuestra capacidad de resistencia. Cada vez que atravesamos una pérdida y seguimos adelante, nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos. En la vida moderna, tendemos a evitar el dolor con distracciones,
Llenamos nuestro tiempo con pantallas, consumismo, ruido constante. Pero el dolor ignorado no desaparece, se acumula en la sombra. El estoico propone otro camino: enfrentar el dolor con serenidad, mirarlo de frente, escucharlo como si fuera un maestro que nos trae una lección escondida. Piensa en tus propios dolores. Ese fracaso que todavía te incomoda cuando lo recuerdas, esa herida emocional que parece no cerrar, esa decepción que cambió tu manera de ver la vida. ¿Qué te enseñaron? Quizá te mostraron que debías valorar más a ciertas personas, o que debías confiar en ti mismo de una manera más profunda. Quizá te hicieron soltar ilusiones falsas para abrazar la realidad con mayor claridad. El dolor también nos hace más compasivos. Cuando sufrimos, comprendemos mejor el sufrimiento ajeno. El corazón se abre, y aprendemos a acompañar sin juzgar, a escuchar sin interrumpir, a sostener en silencio. Ese es uno de los regalos más profundos del dolor, nos hace más humanos. La clave está en no identificarte con el dolor, sino verlo como un visitante temporal. Tú no eres tu herida. Tú eres la conciencia que la observa. El dolor pasa, pero la fortaleza que construyes al atravesarlo permanece. Marco Aurelio lo expresó con belleza: el impedimento para la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El dolor, lejos de ser un obstáculo definitivo, puede convertirse en la senda misma hacia tu crecimiento. Cuando logras transformar el dolor en maestro, dejas de temerle. Ya no lo ves como un enemigo, sino como un aliado incómodo que te recuerda lo esencial. Descubres que incluso en las noches más oscuras, hay una chispa de sabiduría encendiéndose dentro de ti. Y poco a poco, tu relación con la vida cambia. Ya no buscas una existencia sin dolor, sino una existencia en la que cada experiencia, incluso la difícil, se convierte en parte de tu transformación. La libertad frente a la opinión de los demás. Pocas cosas generan tanto tormento como el juicio ajeno. Desde que somos niños, buscamos la aprobación de nuestros padres, maestros y amigos. Crecemos con esa necesidad de ser aceptados, de encajar, de no ser señalados. Y aunque es natural desear pertenecer, vivir atrapados en la mirada de los demás es una prisión invisible que roba nuestra paz. El estoicismo nos recuerda una verdad liberadora: la opinión de los demás no está en nuestro control. No puedes decidir qué piensa alguien de ti, ni puedes garantizar que sus juicios sean justos. Intentar complacer a todos es un esfuerzo inútil, y al mismo tiempo, una cadena que te ata a expectativas ajenas. Epicteto lo expresó con contundencia: si quieres mejorar, disponte a que te crean tonto y estúpido en ciertas cosas. Esta frase incomoda, pero encierra una sabiduría esencial: quien sigue su propio camino, inevitablemente será incomprendido por algunos. Si tu vida está dirigida por la búsqueda constante de aprobación, nunca serás libre. Marco Aurelio, que vivía rodeado de consejeros, soldados y ciudadanos que lo observaban y juzgaban a cada paso, escribió en sus meditaciones: la fama es vanidad. En pocos años, nadie recordará ni tu nombre. Es una reflexión brutal pero cierta: los juicios de hoy se disipan con el tiempo como polvo en el viento. Y sin embargo, muchos hipotecan su vida por ellos. El estoico elige otra ruta: no desprecia a las personas, pero no se deja gobernar por sus opiniones. Su brújula está dentro, no fuera. Se pregunta: ¿este acto es virtuoso? ¿Está alineado con mis principios? ¿Es coherente con mi naturaleza? Si la respuesta es sí, entonces lo hace, aunque lo llamen necio o soberbio. La crítica, para el estoico, es una oportunidad. Si es justa, sirve para mejorar. Si es injusta, revela más sobre quien la pronuncia que sobre ti. En ambos casos, no hay razón para perder la calma. El insulto solo hiere cuando lo aceptas como verdad. Si lo ves como lo que es, una opinión pasajera, pierde todo poder. Imagina caminar con una roca en el bolsillo. Al principio pesa, luego te acostumbras, y finalmente te encorvas bajo su carga. Así es vivir pendiente de la opinión ajena, un peso innecesario que, con el tiempo, roba tu dignidad y tu energía. El estoico suelta esa roca. No porque no le importen los demás, sino porque entiende que vivir en coherencia con uno mismo es más valioso que vivir bajo la tiranía de las expectativas externas. Esto no significa volverse insensible o arrogante. Significa encontrar un equilibrio, escuchar cuando hay sabiduría,
ignorar cuando solo hay ruido. No reaccionar con ira al juicio injusto, pero tampoco dejar que moldee tu vida. Es caminar con la frente en alto, sabiendo que no puedes controlar lo que dicen de ti, pero sí cómo eliges responder. Cuando aprendes a vivir con esta libertad, la vida se aligera. Las críticas ya no son cadenas, y los elogios ya no son droga. Ambos se vuelven simples sonidos que pasan. Y descubres que el verdadero reconocimiento no está en la boca de los demás, sino en la paz de tu propia conciencia. El poder del presente, vivir sin el peso del pasado ni la ansiedad del futuro. La vida ocurre siempre aquí y ahora. Parece obvio, pero nuestra mente rara vez se encuentra en el presente. Habitamos recuerdos, masticamos errores antiguos, revivimos momentos con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. O, por el contrario, nos perdemos en las proyecciones del futuro, imaginando lo que podría salir mal, construyendo escenarios de miedo o alimentando ilusiones que nos arrancan de lo real. El estoicismo reconoce esta tendencia natural de la mente humana, pero nos enseña a domesticarla. Nos recuerda que el único lugar donde tenemos poder verdadero es en el instante presente. El pasado es un terreno muerto, ya no existe, salvo en tu memoria. El futuro es un espejismo, todavía no llega, salvo en tu imaginación. El presente, en cambio, es lo único vivo, lo único tangible, lo único que puede transformarse en acción. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Este llamado directo nos recuerda que la acción está aquí, no en lo que pudo haber sido, ni en lo que quizá vendrá. Lo único que puedes hacer es actuar ahora. El peso del pasado. Muchos arrastran el pasado como si llevaran una mochila llena de piedras. Cada error, cada humillación, cada pérdida, se convierte en una roca que cargan día tras día. Y aunque deseen avanzar, esa carga los mantiene doblados, cansados, atrapados en lo que ya no se puede cambiar. Séneca, con su estilo incisivo, dijo: lo que ha pasado pertenece a la muerte. Esta frase puede parecer dura, pero es profundamente liberadora. El pasado, en efecto, ya está muerto. No puedes cambiar una sola palabra dicha, un solo acto cometido, una sola decisión tomada. Puedes aprender de ello, sí, pero revivirlo con sufrimiento solo añade una herida a otra herida. El estoico no niega el pasado, pero tampoco se encadena a él. Lo mira con serenidad, como quien contempla un libro ya escrito. Allí hay lecciones, allí hay memoria, pero no hay poder. El poder está en lo que eliges hacer con lo que aprendiste, no en el lamento inútil por lo que no puedes rehacer. La ansiedad del futuro. Por otro lado, la mente se proyecta hacia adelante con una facilidad asombrosa. Imagina peligros, multiplica preocupaciones, crea escenarios que rara vez se cumplen. Esa anticipación constante nos roba la tranquilidad. Vivimos como si tuviéramos que resolver problemas que aún no han llegado, cargando con una ansiedad que desgasta nuestra energía vital. Epicteto aconsejaba: algunas cosas están en nuestro poder, otras no lo están. El futuro pertenece, en gran parte, a lo que no controlamos: la economía, las decisiones ajenas, el azar, el destino. Angustiarnos por ello es como querer atrapar el viento con las manos. Eso no significa ignorar el futuro, sino relacionarse con él de forma sabia. El estoico planea, prevé, se prepara. Pero no se deja consumir por lo incierto. Vive el presente con tal fuerza y claridad, que cuando el futuro llegue, lo encuentra listo, sereno, dispuesto a actuar sin pánico. El presente como refugio. Vivir en el presente no significa negar la memoria ni la previsión. Significa enraizarse en lo único real. Significa que, al beber agua, sientas su frescura sin pensar en la próxima sed. Que, al hablar con alguien, lo escuches sin que tu mente viaje a lo que dirás después. Que, al trabajar, te entregues a la tarea sin distraerte con lo que podría fallar mañana. El presente, para el estoico, es un refugio y también un campo de entrenamiento. Cada instante es una oportunidad de ejercer la virtud, de ser justo, valiente, moderado, sabio. No se trata de un mañana ideal, sino de una práctica constante, aquí, ahora, en lo cotidiano. Piensa en cuántos momentos de tu vida perdiste por estar ausente. Estabas físicamente en un lugar, pero mentalmente atrapado en otro. El estoicismo nos invita a regresar, una y otra vez,
al único lugar donde somos realmente libres, el presente. Ejercicio estoico del instante. Los estoicos practicaban un hábito que hoy llamaríamos atención plena. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones como un modo de recordarse a sí mismo estar aquí. Epicteto sugería detenerse y observar, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era sí, actuaba de inmediato. Si la respuesta era no, soltaba. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando sientas que la mente viaja al pasado con culpas o al futuro con miedos, respira y di, ahora. Mira alrededor. Siente tu cuerpo. Escucha los sonidos. Reconoce lo único que existe. Eso es volver al presente. El regalo del instante. Al vivir en el presente, descubres que la vida es más rica de lo que imaginabas. Los pequeños detalles se vuelven grandes, el sol entrando por la ventana, una sonrisa inesperada, el silencio de la noche. Cuando tu mente no está prisionera de lo que no existe, tu corazón se abre a lo que sí existe. Y entonces comprendes la verdad más simple y poderosa del estoicismo: no controlas lo que pasó, no controlas lo que vendrá, pero siempre controlas quién eliges ser en este preciso momento. Esa es la esencia del poder estoico, la libertad del presente. La muerte como maestra, el estoicismo frente a la finitud. Hablar de la muerte es, para muchos, un tema incómodo. En nuestra sociedad actual, intentamos esconderla, disfrazarla o posponerla en el pensamiento, como si no mencionarla pudiera alejarnos de ella. Sin embargo, el estoicismo nos invita a mirarla de frente, no como una obsesión, sino como una fuente de claridad y libertad. Marco Aurelio decía en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Esta idea, lejos de ser una condena, es un recordatorio urgente de que la vida se mide en instantes, y cada instante cuenta. El miedo a la muerte es universal. Nos aterra dejar de existir, perder a los seres que amamos, ver desvanecerse todo lo que hemos construido. Pero, desde la mirada estoica, ese miedo es inútil. No se puede temer lo que es inevitable. Séneca escribió: aprendemos a vivir cuando aprendemos a morir. Con esta frase, mostraba que solo quien acepta su condición mortal puede vivir con ligereza, sin cadenas. Mientras más negamos la muerte, más la ansiedad gobierna nuestras decisiones; mientras más la aceptamos, más libres nos volvemos para elegir lo esencial. La muerte, entendida de este modo, no es enemiga, sino maestra. Nos enseña que el tiempo es el recurso más valioso. No sabemos cuántos días tendremos, y esa incertidumbre, en vez de asustarnos, debería despertarnos. Cada amanecer es un regalo irrepetible, cada conversación una oportunidad única, cada gesto de bondad una huella que quizá nunca más podamos repetir. El recordatorio de nuestra finitud corta las excusas y desnuda las prioridades. Lo que importa es vivir con virtud, dejar de posponer lo que sabemos que debemos hacer, elegir con claridad en qué invertimos nuestro tiempo. Los estoicos practicaban lo que llamaban memento mori, que significa recuerda que morirás. Podría sonar lúgubre, pero era lo contrario, era una práctica de despertar. Recordar que moriremos no es entregarse a la desesperanza, sino despertar del sueño de la inmortalidad. Es vivir de forma más consciente, más agradecida, más presente. Es comprender que cada día es un préstamo que puede ser retirado sin previo aviso, y que nuestra única tarea es usarlo con sabiduría. Aceptar la muerte también nos transforma en la forma en que enfrentamos el dolor y la pérdida. Quien comprende que nada es eterno aprende a soltar con menos resistencia. No significa que no duela, pero significa que entendemos que la vida es tránsito, y que lo que amamos nunca nos pertenece del todo. Al mirar así la muerte, descubrimos que también da sentido a la vida. Sin su presencia, todo sería indiferente, infinito y por lo tanto vacío. Es la conciencia de que el tiempo se acaba la que da intensidad a cada instante. El estoico no busca prolongar su existencia a toda costa, sino llenarla de virtud mientras dura. No mide su vida en cantidad de años, sino en calidad de actos. Puede morir joven y haber vivido más plenamente que otro que acumule décadas en la distracción y la banalidad. Porque vivir de verdad no es respirar más tiempo, sino hacer de cada respiración un acto consciente. La muerte, entonces, no es un muro final que debemos temer,
sino un espejo en el que podemos mirarnos cada día para recordar lo que importa. En lugar de huir de ella, la convertimos en guía. Cuando la aceptamos, desaparece la prisa innecesaria, el afán por el control, la ilusión de permanencia. Quedamos frente a lo esencial, la vida aquí, ahora, en este instante. Y esa es la lección más poderosa que el estoicismo puede darnos sobre la finitud, que la muerte no nos roba la vida, sino que nos enseña a vivirla plenamente. El camino estoico hacia la serenidad interior. La vida es un río que nunca se detiene. Fluye con calma en ciertos tramos, y en otros se agita con violencia, arrastrando todo a su paso. No podemos controlar sus aguas, pero sí podemos aprender a navegar en ellas. El estoicismo, con su sencillez y su fuerza, nos ha mostrado a lo largo de este viaje que el control emocional no se alcanza suprimiendo lo que sentimos, sino transformando nuestra relación con aquello que ocurre dentro y fuera de nosotros. Cada día somos probados. Hay palabras que hieren, circunstancias que frustran, pérdidas que duelen. Es fácil dejarse arrastrar por la ira, el miedo o la tristeza, porque todas estas emociones son parte de la condición humana. El estoico no pretende extirparlas, sino comprenderlas. Cuando comprendemos, dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones. Podemos sentir, pero no perder la claridad. Podemos sufrir, pero no hundirnos. Podemos ser provocados, y aún así elegir no responder con violencia. Marco Aurelio escribió, «El alma se tiñe con el color de sus pensamientos». Esta frase resume todo el poder que tenemos sobre nosotros mismos. No controlamos lo que sucede fuera, pero sí el modo en que lo interpretamos. Allí radica la verdadera libertad, en no ser víctimas de los sucesos, sino arquitectos de nuestra respuesta. Quien domina su mente no es invulnerable al dolor, pero es invulnerable a la desesperación. Quien domina sus pensamientos no controla al mundo, pero logra controlar el único territorio que de verdad le pertenece, su interior. El control emocional a través del estoicismo no es una armadura fría que nos separa de la vida, sino una brújula que nos orienta hacia lo que importa. Es aprender a vivir en calma en medio de la tormenta, a conservar la dignidad cuando todo parece derrumbarse, a mantener la gratitud incluso cuando la pérdida golpea. La serenidad no es ausencia de problemas, sino la fuerza de permanecer en pie frente a ellos. Al llegar al final de este recorrido, comprendemos que el verdadero éxito no está en conquistar el mundo, sino en conquistarnos a nosotros mismos. Las riquezas, la fama, los logros externos pueden desaparecer de un día para otro. Pero la disciplina de la mente, la paz del corazón y la claridad de la conciencia permanecen como un tesoro que nadie puede arrebatar. El estoicismo nos enseña que el mayor triunfo es vivir en coherencia con nuestros valores, sin ceder a la tiranía de las emociones desbordadas ni al peso de las opiniones ajenas. El mundo seguirá siendo incierto. Habrá guerras, crisis, injusticias, pérdidas. Nada de eso desaparecerá por adoptar la filosofía estoica. Pero sí cambia nuestra manera de enfrentarlo todo. Ya no vivimos como víctimas del azar, sino como testigos y protagonistas conscientes de nuestra propia historia. En esa elección se encuentra la serenidad. Y así, con cada día vivido con atención, con cada pensamiento guiado por la virtud, con cada emoción transformada en aprendizaje, construimos un carácter fuerte, flexible y libre. Ese es el verdadero legado del estoicismo, enseñarnos a ser dueños de nosotros mismos, a no depender de la fortuna, a no temer a la muerte, a encontrar en la calma interior el refugio que ninguna tormenta puede destruir. La serenidad, al final, no se busca fuera, sino dentro. Está en el silencio entre un estímulo y tu respuesta. Está en la pausa antes de la ira, en la reflexión antes del miedo, en la gratitud antes del deseo. Ese espacio es tuyo, y en él descansa tu libertad. Dominar el control emocional a través del estoicismo no es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos cada día, paso a paso, decisión tras decisión. Y en ese camino, descubrimos que la verdadera fuerza no consiste en conquistar el mundo exterior, sino en conquistar el universo interior.